lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Con alegría, con convicción de lo que cantamos. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Damos gracias a nuestro Señor, al único Dios. Vamos a estrenar esta alabanza. Adore junto a nosotros al único Rey. Quien triunfó sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey.
a nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios. Buenos días, iglesia, el Señor les bendiga. Hoy me toca orar por la iglesia. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, alabado Señor sea tu nombre, bendito sea Señor por siempre. Padre amado, hoy venimos y nos presentamos delante de usted, Señor, clamando a usted y pidiendo, Señor, por su iglesia, Señor. Hoy queremos presentársela, Señor, presentar la iglesia en Chile, la iglesia en Sudamérica, Señor, la iglesia en general, su iglesia, Señor. Hoy queremos pedirle, Señor, fortaleza espiritual para su iglesia, Señor. Hoy queremos pedirle, Señor, que usted sustente desde todo punto de vista a su iglesia, Señor. Han sido momentos difíciles, tiempos difíciles, Señor, donde las iglesias se han visto obligadas, Señor, a cerrar sus puertas. Yo te pido, Señor, para que tu iglesia siempre esté con sus lámparas, Señor, llenas de aceite, para que estemos siempre esperándote, Señor, para que podamos mostrar, Señor, el amor suyo. Ayúdenos, Señor, a mantenernos unidos, que las cosas, Señor, que están pasando en este mundo, pasando a nuestro alrededor, Señor, no nos hagan flaquear, no nos hagan perder la fe, Señor. Al contrario, que nosotros nos paremos en esa roca fuerte que es usted, Señor, y como un solo cuerpo, Señor, nos mantengamos todos unidos, Señor, pegados a la vid que es Cristo Jesús, Padre. Señor, te pido para que sustentes a tu iglesia, Señor, para que puedan abrirse nuevamente las puertas, Señor, para que podamos congregarnos, Señor, para que podamos abrazarnos nuevamente como familia, como hermanos, Señor. Yo te pido, Señor, por esas iglesias que están pasando momentos difíciles, Señor, que no han podido aperturar por la misma situación de salud que se viene presentando a nivel mundial con la pandemia, Señor. Por aquellas iglesias, Señor, donde hay oposición por los mismos gobiernos, Señor. Por aquellas iglesias, Señor, que han decaído, Padre, en este tiempo de cierre. Señor, levanta nuevamente tu iglesia, Padre amado. Llénala, Señor, de tu Espíritu Santo. Llena a tus hijos, Señor, de tu gozo, de tu paz, de tu sabiduría, Señor, de tu entendimiento. Te pido, Señor, en especial por los pastores de tu iglesia y en especial por los pastores de nuestra iglesia IFA, Señor. Agradecidos estamos con ellos, Señor, porque han
han ayudado, Señor, a mantener nuestras lámparas, Señor, encendidas, porque nos han dado de su aceite, Señor, porque han seguido, Señor, proclamando tu palabra, Señor. Nos hemos mantenido unidos como un cuerpo, como hermanos, Señor, porque se han atendido, Padre, las situaciones de los hermanos de salud económica, Señor. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Señor, guárdalos en todo momento. Señor, continúa dando sabiduría, derramando de tu amor sobre ellos, Señor. También, Señor, te pido por los miembros de nuestra iglesia, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Guárdalos, Señor. Tú sabes la situación que cada uno de ellos está pasando, Señor. Actúa en ellos conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tú guardas y cuidas a tu iglesia, Señor. Sabemos que tú nos proteges, Padre. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada miembro de nuestra iglesia, Señor. Hoy te quiero dejar en tus manos, Señor, esta petición. Sé, Señor, que tú tienes tu oído inclinado. Sé que tú nos estás escuchando, Señor. Sé, Señor, que tú darás respuesta a nuestras oraciones. Te dejo esta oración, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendecido día, hermanos. Familia, seguimos en comunión a través de las diferentes instancias de reunión de nuestra iglesia. Todos los miércoles a las 20 horas, nuestra reunión semanal de oración. Es una hermosa instancia para vernos y estar juntos con el Señor. Los jóvenes en su estudio bíblico todos los viernes y su junta semanal todos los sábados. No olvide que sus pastores están a su disposición los lunes, miércoles y viernes para poder conversar de aquello que le está preocupando. También puede unirse a los grupos de vida que están funcionando. Si tiene dudas dónde integrarse, por favor contáctenos. Y los domingos a las 11 se reúne la familia para adorar todos juntos al Señor. Mantengámonos en contacto y en comunión. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir, es quien con sus manos hizo las estrellas. Hola niños y niñas, estamos acá para seguir aprendiendo de la Biblia. Espero que estén muy bien, disfrutando sus vacaciones, y vamos a seguir aprendiendo de un personaje muy importante del cual vamos a sacar muchas enseñanzas. Y para saber si se recuerdan de quién estamos hablando, vamos a ir al siguiente juego. Observen la pantalla y veamos en qué caja está de quién estamos hablando. Número 1, número 2, número 3. ¿Qué caja abro primero? ¿Será Spider-Man del quien estamos hablando ahora? No. A ver, sigamos con la número 2. ¿Será José del que estamos hablando o será Jesús? Muy bien, la caja número 2 era la correcta. José en esta parte de la historia está encerrado en la cárcel. Entonces, si ustedes lo quieren leer en su casa después, esto está en Génesis 41, versículos 1 al 36. Estaba el faraón durmiendo una noche y se despertó muy mal porque tuvo un sueño terrible, pero él no sabía lo que significaba. Llamó a sus sirvientes y le dijo: vayan a buscarme a todos los magos y sabios del país para que me ayuden a interpretar el sueño. ¡Vayan ahora! Que esto es muy importante. Fueron a buscar a todos los magos y siervos y llegaron al palacio y le dijeron al rey que no sabían lo que significaba su sueño. Pero el copero se acordó de algo importante. Una noche el copero tuvo un sueño y en el sueño aparecía lo siguiente. Le dijo a José el siguiente sueño: de una rama de uvas aparecían 3 uvas y las 3 uvas empezaban a madurar, a dar fruto,
y él tomaba una de esas uvas y la exprimía y esa copa la llenaba y se la daba al rey. Y le dijo, ¿qué significa esto? Y miren lo que hizo José, oró primero para que Dios lo ayudara y le dijo, ahora ya sé. Le dijo, esas 3 uvas significan 3 días y que en 3 días el rey te perdonará y volverás al palacio. Pero por favor, lo único que te pido, le dijo, es que tú te acuerdes de mí. Te acuerdes que yo estoy en la cárcel y por algo injusto, algo que yo no hice. Te pido que no me olvides. ¿Qué pasó, creen ustedes? ¿El copero se habrá acordado apenas llegó al palacio de José que estaba en la cárcel? ¿Se habrá acordado o no? Vayan a la pantalla y coloquen así, aprieten la pantalla. Si ustedes creen que se acordó apenas salió de la cárcel de José o se le olvidó y pasó mucho tiempo. A ver, ¿cuál de las dos? Listo. Ahora vamos a ver los resultados de esta encuesta. Muy bien, la mayoría dijo que se había acordado. Ahí estaba el copero cuando de repente se da cuenta y se acuerda de José, de quien no se había acordado antes, y le dice al faraón, yo sé quién puede interpretarte el sueño, es José, mándalo a llamar para que te interprete el sueño. Y llegó José donde el faraón a interpretarle el sueño. Y el primer sueño tiene que ver con algo que aparece acá en la siguiente adivinanza. Escuchen bien, dice, por un sendero de la granja pasea un animal, va caminando y pastando y su nombre ya dicho está. ¿Qué animal es? La vaca, correcto. Sigamos con la historia. El primer sueño del rey es que del río Nilo salían 7 vacas gordas y bonitas. Estas 7 vacas estaban comiendo pasto cuando otras 7 vacas, pero flacas y desnutridas, salen del río y llegan, pelean y las flacas se comen a las gordas, pero siguen estando igual de flacas y desnutridas. Este sueño lo despertó al rey y después de un rato volvió a quedarse dormido y volvió a tener otro sueño. El faraón soñó que de un mismo brote salían 7 espigas verdes y llenas de trigo, y de ese mismo brote salían otras 7 que estaban secas y marchitas, sin trigo, las cuales se comían a las otras verdes con trigo. El rey le dijo a José que nadie había podido interpretar sus sueños y que él se sentía muy triste, pero que le habían dicho que José sí podía interpretar los sueños porque él tenía la habilidad para poder hacerlo. Pero José le dijo lo siguiente, y esta es la parte más importante de la historia de hoy. Le dijo, yo no tengo ese poder. Dios es quien me da la sabiduría para poder interpretar los sueños. Y eso es lo más importante porque cada vez que a nosotros nos digan que hicimos algo bien, nosotros no tenemos que decir, esto es algo mío, yo soy el mejor del universo, el mejor del mundo, sino que podemos responder que Dios está con nosotros siempre y que Dios nos da las habilidades y que Dios nos ayuda con todo lo que hacemos bien. José respondió y dijo, las 7 vacas gordas y bonitas corresponden a 7 años, igual que las espigas verdes y con trigo que habían, corresponde cada una a 7 años. Y también las vacas flacas y desnutridas corresponden a 7 años, igual que las espigas feas y sin trigo. Esto quiere decir lo siguiente, dijo José, que en Egipto habrán 7 años en que habrá mucha abundancia, mucha comida, y 7 años después en que habrá mucha escasez, que el pueblo no tendrá qué comer. Estas son buenas noticias y malas noticias de parte de Dios. Y José le dijo al faraón, tienes que prever esto y ver a una persona que se encargue, que sea sabia e inteligente para encargarse de Egipto y guardar y almacenar todo lo que hay en los 7 años de abundancia, para que en los 7 años de escasez no falte en Egipto. ¿Y qué pasó después? No se los puedo contar. Eso lo verán las próximas semanas porque la historia de José aún no termina y vienen partes aún más sorprendentes que todas las que ya hemos visto. Ahora vamos a tener un momento de oración. Pueden cerrar sus ojitos para concentrarse. Señor Jesús, gracias por enseñarme a través de José que si bien hago muchas cosas bien,
todos son porque a ti se te ocurrió que yo hiciera bien eso, Señor, porque tú me ayudas a hacer las cosas bien, y así como José, siempre te quiero reconocer como quien me creó y quien tuvo la inteligencia y la sabiduría para crearme así como yo soy. Gracias por amarme y gracias por enseñarme a través de la Biblia. Amén. Nos vemos entonces la próxima semana. Bendiciones. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Qué bueno estar juntos nuevamente, qué bueno poder tener esta oportunidad de reunirnos, de adorar al Señor, de orar y también de mirar su palabra en este tiempo. Gracias al Señor porque tenemos su palabra y confiamos. Yo confío y tú también, espero, de que Él nos hablará. Así que te invito a que oremos para ir a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, papá, por este tiempo. Te damos gracias porque podemos venir a tus pies, Señor. Te damos gracias porque podemos disponernos a escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que mi corazón, el corazón de mis hermanos, Señor, sea preparado, Señor, sea dispuesto en este momento para escucharte, para atender tu palabra, atenderte a ti, Señor. Espíritu Santo, háblanos en este momento, enséñanos, muéstranos lo que tú quieres decirnos, lo que quieres exponernos, papá. Que mis palabras que sobran, sácalas, Señor, y déjalas que sean necesarias para la edificación, para la exhortación, para la enseñanza, para cada uno de nosotros. Oramos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a que vayas conmigo nuevamente al libro de Mateo, capítulo 24. La semana pasada estuvimos viendo este pasaje y vamos a ver algo más en esta mañana. Confío que el Señor nos haya hablado durante la semana y nos vuelva a hablar hoy. Mateo 24, capítulo 24, versículos 11, 12 y 13. Solamente vamos a leer, que es donde nos concentramos. Dice la palabra del Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esa es la palabra del Señor en esta mañana. Como decía la semana pasada, estuvimos viendo esta advertencia de Jesús, estas señales que habrán en los últimos tiempos, y la palabra, ¿cierto? El pasaje lo leímos completo la semana pasada, habla de muchas señales, de hambres, de guerras, de rumores de guerra, de una nación contra nación, otra nación, de peste, de tribulación. Pero también menciona que se levantarán, ¿cierto? La aparición de falsos profetas que con su mensaje falso, porque es un falso profeta, un mensaje falso, mentiroso, engañarán a muchos. Dice más adelante, aún si es posible a los escogidos. Engañadores que muestran un evangelio diferente, un evangelio centrado en el hombre, no centrado en Cristo. Recuerda que lo que hablamos es que Cristo es el centro. Como lo vimos en su tiempo en Colosenses, ¿cierto? Es la centralidad de Cristo, la preeminencia de Cristo. Cristo es la razón, porque estamos vivos, porque estamos con esperanza, porque estamos salvos, porque estamos con fe. Cristo es la razón. Así que falsos profetas, falsos maestros que se centran en el hombre y no en Cristo. También decía el pasaje, ¿cierto?, que la maldad se multiplicará, ¿cierto? Hacíamos la mención que es distinto. 10 más 10, ¿cuánto es? 20. Pero 10 por 10, entonces se multiplicará, aumentará en gran manera, ¿cierto? La maldad. Decía la Biblia, ¿cierto? El capítulo nos habla como los días de Noé, y vimos en su momento cómo fueron los días de Noé, ¿cierto? El hombre en los últimos tiempos, decía, y que lo estamos viendo hoy, ¿cierto? En muchos aspectos, ¿cierto? El hombre vive sin ley, sin Dios, alejado de Dios, rebelde, anárquico, sin temor de Dios, lleno de egoísmo, de violencia. Solo se preocupa por sí mismo, ¿cierto? Y como consecuencia de esa maldad que hay en el mundo, que está por todas partes esa maldad, y la iglesia está inmersa en este mundo, ¿cierto? La maldad también, ¿cierto? Se mete, trata de meterse, busca espacio entre los cristianos. Y dice que el amor de muchos, producto de esa maldad, se enfriará. El amor a Dios, el amor a su obra, el amor a su iglesia, el amor a su palabra, y por supuesto también el amor al prójimo, al que está a su lado. Amor a Dios y amor al que está a su lado.
un tremendo peligro, ¿cierto? De enfriarnos, de congelarnos, usaba yo la expresión, era la semana pasada, de enfriarnos. Así que eso nos muestra, ¿cierto? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Jesús en el versículo siguiente, ¿cierto?, nos dice: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Jesús nos muestra, ¿cierto?, como contrapartida de este grupo de personas en quienes el amor se enfría, ¿cierto?, producto de la maldad, otro grupo de creyentes, hijos de Dios, salvos por su sangre, salvos por gracia, que perseverarán hasta el fin. Gloria a Dios, que perseveran hasta el fin por gracia, por la gracia de nuestro Señor. Esta palabra, este pasaje, ¿cierto?, esta expresión, esta advertencia del Señor se repite en el capítulo 10, versículo 22. Es cierto, en ese pasaje el Señor está hablando y mostrando, ¿cierto?, cuando envió a sus apóstoles, ¿cierto?, los envió a predicar, ¿cierto?, de dos en dos. Y también les dio advertencia: los perseguirán, ¿cierto? Habrá ataques, persecuciones, serán aborrecidos, dice, por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Luego ahora, en este pasaje que estamos considerando, ¿cierto?, esta advertencia está dada a los discípulos. Allá fue a los apóstoles que tenían un llamado, una misión especial. Hoy, en este pasaje que estamos considerando ahora, es dada a sus discípulos en general, no solo a los apóstoles, a sus discípulos, aquellos que quieren ser como el Maestro, aquellos que son seguidores del Maestro, aquellos que son sus hijos, que le escuchan, que están atentos a su voz. Hay de esos aquí, discípulos del Señor. En este pasaje entendemos, hermanos, y hay que de partida decirlo, ¿cierto?, que Jesús no está diciendo que nuestra salvación depende de la perseverancia, o que por medio de la perseverancia alcanzaremos la salvación. No, eso sería decir, ¿cierto?, que logramos la salvación por nuestras obras, por lo que hacemos, que estaría de parte nuestra, ¿no? Lo cual es absolutamente contrario al Evangelio, al mensaje de la Escritura, al mensaje del Señor. Un ejemplo, en Efesios 2, 8 y 9, la Escritura nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que creemos que este pasaje no está hablando de que a través de perseverar alcanzamos la salvación, no, muy por el contrario, nos está diciendo: dado que eres salvo, perseverarás hasta el fin. Aquellos que son salvos perseveran hasta el fin, es decir, una manera de conocer a aquellos que somos o no somos salvos, a aquellos que serán o no serán, son o no son salvos, es observarlos y ver que perseverarán hasta el fin. Los santos de Dios, salvos por gracia, por la obra de Cristo en la cruz, por el derramamiento de su sangre, por el sacrificio, porque Jesús fue y pagó la deuda, perseverarán hasta el fin. En medio de dificultades, de tribulaciones, de persecuciones, de hambre, de guerras, de pestes, perseverarán. Es por la gracia de Dios. No perseverarán por su capacidad, por su resistencia personal, por su fuerza, por su entereza. Perseverarán por la obra de Dios en sus vidas. Dios mismo es el que afianza, el que mantiene su perseverancia. Así que están los que se enfrían y están los que perseveran, gracias a la obra del Señor en ellos. Jesús está mostrando entonces un contraste entre el que se enfría y el que persevera. Aquel que se mantiene firme, con su pasión, con fuego, con el anhelo de Dios encendido, firme, versus el que se enfría. Aquel que persevera, el que la corriente de este mundo no le engaña, no lo nubla, no lo hace perder el rumbo, perder el camino. Aquel que tiene su ciudadanía clara, que no es en esta tierra, sino que es en los cielos. El que sabe que tiene una morada en los cielos preparada por Dios. Así que este que se mantiene firme en la gracia de Dios, recuerda, no es por su firmeza,
No es que llegará a ser salvo por su firmeza, por su firmeza. Es que se puede afirmar y perseverar en la gracia de Dios porque es salvo, ya que es salvo. ¿Me explico? Qué tremendo. Dios nos da la salvación y a través de ella nos da esta posibilidad de perseverar, Está con nosotros. Nos cuida, ¿cierto? Él mismo es el que afianza, el que sostiene nuestra perseverancia. Es la obra de Dios en nosotros. Los que se enfrían y los que perseveran. La palabra perseverar significa, viene del griego hupomeno, significa permanecer, soportar, aguantar, resistir, esperar, mantenerse en un mismo lugar, quedarse bajo algo. Interesante, ¿cierto? Quedarse bajo la gracia de Dios, permanecer en ella, en la gracia de Dios, resistir las tribulaciones, la maldad de este mundo, la corriente de este mundo, mantenerse en un lugar, es decir, en Cristo, mantenerse en Cristo, por la gracia de nuestro Señor. La expresión, ¿cierto?, de ser salvos, ¿cierto?, por supuesto nos habla de cristianos, de hijos de Dios, que disfrutan del amor de Dios, de la comunión con Dios. Y fíjate que cuando nosotros pensamos en los cristianos, cuando pensamos en los hijos de Dios, no hay necesariamente elementos externos que puedan comprobarnos o asegurarnos que yo o que usted es salvo. Usted me ve, yo lo veo, pero no sabemos. Usted no sabe qué hay en mi conciencia, qué hay en mis pensamientos. Yo no sé qué hay. Eso es obra de Dios. Así que, en cierta forma, no sabemos aquí, de este lado del mundo, ¿cierto? ¿Quiénes de nosotros son salvos o no son salvos? Tú me dirás que el Espíritu te da testimonio, pero la Biblia nos dice que el perseverar es una señal de que seremos salvos. Así que, en esencia, no podemos humanamente saber, pero hay ciertos frutos, ¿cierto?, que un cristiano debe mostrar. Pero de este lado, repito, de la historia no sabemos exactamente. Así que esto nos lleva un poco, y al leer el pasaje, a preguntarnos, ¿cómo sabemos? ¿O qué nos asegura que somos salvos? ¿Todos llegarán al final del camino? Este perseverar es totalmente pasivo, dado que ya somos salvos, ¿es pasivo? Como dijimos ya, dado que somos salvos, apartados por Dios, sus hijos, parte de su pueblo, perseveramos hasta el fin. Independiente de dificultades, de dudas, hay momentos de duda, hay momentos de flaqueza, por supuesto, hay momentos, pecamos, por supuesto, pero a pesar de aquello, el Hijo de Dios persevera, la hija de Dios persevera, no por su capacidad, no por su fuerza de voluntad, no por su tenacidad, persevera por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Podemos perseverar por la gracia de Dios. Pero distinta es la situación de aquellos que realmente no son salvos, no son hijos de Dios, no son parte del pueblo de Dios, realmente no son creyentes. Pareciera que lo son. Tienen ciertas características externas que parecieran ser creyentes. Ciertas palabras, ciertas costumbres, ciertas vestimentas, incluso ciertas buenas acciones. Pero no son salvos. ¿Y cómo los identificamos? Según el pasaje, porque no perseveran. Porque no perseveran y no perseverarán. Pueden parecer cristianos por algún tiempo, por algunos años, pero no perseveran. El tema es que tú y yo no sabemos cuándo. No sabemos porque tú me podrías ver en un momento, en aquellos momentos en que estoy débil, en que incluso estoy en pecado, pero quizás, como he sido apartado por la misericordia de Dios, podré reconciliarme con el Señor. Fíjate que Jesús mismo lo expresó, de que algunos no son. Y leímos este pasaje anteriormente, lo hemos leído en Mateo 7, 22. Pasaje duro del Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí.
apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores, nunca os conocí. Qué duro, hermano, qué duro. Nunca os conocí, jamás fueron míos. Pero si hicimos esto y aquello, parecían cristianos, nunca os conocí. Apártense. Parecía que conocían al Señor, pero el Señor no los conocía. No eran parte de su pueblo. No eran sus hijos. No es que, esto que está hablando, no es que fueron por un tiempo sus hijos y dejaron de serlo. No es que eran salvos y perdieron su salvación. No, nunca lo fueron. Nunca lo fueron. No gozaron la salvación. No es que la gozaron por un tiempo y después, no, nunca lo fueron. Hay otro pasaje, bueno, hay varios, pero que consideremos hoy, ¿cierto? En Primera de Juan 2:19, lo leo en la versión NBI. Dice: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ni ninguno de ellos era de los nuestros. El apóstol estaba hablando de un grupo de, parecía cristianos, que habían estado con ellos, pero no eran de ellos. Y dice, su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Qué triste verdad. No todos los que parecen ser parte del pueblo de Dios lo son. La demostración que son parte del pueblo es que perseveran. Los que perseveran por la gracia de Dios perseveran, porque son salvos, perseveran. Recuerda, es como que no somos salvos por obra. Hacemos ciertas obras porque somos salvos. No perseveramos para llegar a la salvación. Dado que somos salvos, perseveraremos. Uno de los casos más fuertes de este ejemplo, de aquellos que parecían ser hijos de Dios y no lo eran, es el caso de Judas. Vivió con el Maestro, aprendió igual que los dos, escuchó, vio los milagros, estuvo presente igual que los otros apóstoles, a diario, con la verdad misma, Dios mismo, Jesús. Parecía ser uno de los escogidos, pero no permaneció, porque realmente nunca lo fue. No es que fue y luego se arrepintió y se perdió, nunca lo fue. Jesús lo dice cuando habla de él, pues él era un diablo, no era un hijo, pero estaba entre medio. No perseveró. Pero aquellos que han recibido este regalo hermoso, glorioso de la salvación, que son salvos, perseverarán. Pero con todo, esta perseverancia no es pasiva. Por el contrario, el creyente está llamado a ser activo en la gracia que Dios le da y perseverar en ella. En 1 de Pedro 1:5 el pasaje dice que somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Mediante nuestra fe, incluso la fe que Dios nos dio. Pero somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, porque creemos, confiamos, nos entregamos a Él, ¿cierto? Mediante la fe, mediante nuestra dependencia, de entregar nuevamente, mediante nuestro descanso, de no confiar en nosotros mismos. Somos salvos, pero no confiamos en nosotros, ¿cierto? El que crea estar firme, cuidado, mire que no caiga. No confiamos en nosotros, sino que nuestra fe la depositamos en nuestro Dios. Para alcanzar, dice, hasta que llegue, significa hasta que recibamos, ¿cierto? Esa salvación preparada, esta esperanza. Nuestra salvación ha comenzado, estamos siendo salvos, pero se materializará completamente cuando Cristo venga, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Así que nuestra fe depositada en Cristo nos guarda, nos protege por el poder de Dios, nos hace perseverar. No es la fe en nosotros, no es la fe en una iglesia, en una religión, en un hombre, es la fe en Cristo. Tenemos un llamado, ¿cierto?, por muchas partes de la Escritura, a mantenernos firmes en lo que creemos. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, por ejemplo, dice, mantengamos firme. ¿Cómo? Firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, no por nosotros, sino porque fiel es el que prometió.
nuestro Señor. Gloria a Dios. Si Dios ha prometido, si nos ha prometido vida, si nos ha prometido una eternidad con Él, Él cumplirá. Él cumplirá. Amén. Esa es nuestra confianza. A pesar de las tribulaciones, a pesar de que la maldad se ha multiplicado, podemos perseverar porque el Señor, por su gracia, podemos perseverar. Sus promesas se cumplen. Así que tenemos fe en Cristo, seguridad de nuestra salvación por su gracia. Pero esto no quiere decir que no tenemos un llamado a perseverar. Y menos aún que no importa entonces cómo vivamos, si soy salvo, da lo mismo. No, muy por el contrario. No estamos autorizados a pecar, no estamos autorizados a ser infieles a nuestro Dios. Es cierto, el creyente peca, lo dijimos. Podemos caer en pecado grave incluso, y retroceder, volver atrás por algún tiempo. Es cierto. Pero también es cierto que el creyente no puede, el que es un hijo de Dios, no puede abandonarse al pecado para siempre. No puede estar bajo el dominio del pecado, porque el Espíritu Santo está en él y hará la obra, le hará humillarse, le hará recapacitar, le hará pedir perdón al Señor. Decir que un creyente, que somos salvos, independiente de la vida de pecado que llevemos, es un abuso de la gracia. Es un abuso de la gracia. Dado la obra del Señor, dado la santidad del Señor, el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva, nos mueve. Ni siquiera es nuestro, el Espíritu Santo nos mueve a tener esta comunión con Dios. La Biblia nos enseña esto. Hay, es cierto, este llamado a perseverar, a pesar de la seguridad de la salvación, más bien como una consecuencia de la seguridad de nuestra salvación, nos llama a perseverar. La seguridad de nuestra salvación es inseparable de nuestra perseverancia. Es inseparable, no podemos mirarlas por separado. La Biblia nos muestra a tremendos hombres de Dios que pecaron, que ofendieron a Dios, pero con todo ello perseveraron. ¿Te acuerdas de alguno? Que pecaron, pecados terribles, que nosotros diríamos, ay, yo no. Pero con todo perseveraron porque eran apartados por el Señor. David, ¿verdad? Un hombre cuyo corazón agradaba a Dios, tenía un corazón, ¿cierto?, que agradaba a Dios. Adulteró, ¿cierto?, con Betsabé. Maquinó, ¿cierto?, el asesinato de su esposo Urías. Pero cuando fue confrontado por el profeta, sufrió, se humilló, se arrepintió, se dolió porque era un hijo verdadero de Dios, era un hijo de Dios. No permaneció para siempre en su pecado, por el contrario, perseveró en la fidelidad de Dios. Se arrepintió, sufrió y permaneció, perseveró. Otro ejemplo que seguramente ya lo pensaste, Pedro, el gran apóstol Pedro, un hombre valeroso, un hombre que predicó y miles se convertían porque Dios estaba con él. Vivió con el Maestro, pero cometió el más grande de los pecados que podríamos imaginar. Negó al Maestro, incluso con maldición, negó al Maestro. Aun cuando estaba advertido, Jesús le había advertido. ¿Cierto? Y él insistió y juró que ni siquiera la conocía. Pero ¿qué pasó? Pedro sufrió, también lloró, también se arrepintió y perseveró. Y luego fue usado poderosamente por Dios. Si tú y yo miramos a Pedro ahí en medio del pecado, decimos, este no es salvo. Pero no sabemos. ¿Qué nos muestra? Que perseveró hasta el fin. Interesante también, hermanos, el caso de Judas y el caso de Pedro. Ambos estuvieron con el Maestro. Pero en el caso de Judas, el Maestro dice, ¿cierto?, que era del diablo, y el Maestro le dice, lo que tienes que hacer, hazlo luego, hazlo ya. En cambio, cuando le advierte a Pedro, le dice, te han pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no decaiga. Yo he pedido al Padre, ¿cierto? Y luego le habla, cuando tú regreses. ¿Cuándo regresa? Ahí había una seguridad que el Maestro tenía, porque era su hijo, era parte del pueblo del Señor. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Los hijos de Dios perseveran afirmados en la gracia de Dios, confiados y seguros en la salvación
que Dios les ha dado, que Dios les ha prometido, que Dios les ha entregado. Tan agradecidos que perseveran en medio de cualquier circunstancia. En medio de una pandemia, en medio de la falta, en medio de la necesidad, en medio a veces del temor, de la duda, de esa presión que el enemigo te pone. Si Dios no te está escuchando, Dios no está contigo, si no ya habría salido de esto. Perseveran firmes, porque saben que estas cosas son pasajeras. Nuestra esperanza está puesta ya en los cielos. Es cierto, Dios está con nosotros hoy, nos acompaña y nos sustenta. Y perseveramos porque nuestra esperanza está en Él. Y no porque somos tremendos, sino porque descansamos en su gracia. En su gracia. Podemos reconocer, decíamos, a un verdadero cristiano, a un hijo del Señor. Podríamos observar sus palabras, ¿cierto? Pero lamentablemente incluso las palabras podrían ser manipuladas, ¿cierto? Imitadas. Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Las obras no justifican a los hijos de Dios, pero sí muestran su fe, demuestran su fe. Esas obras, que son por gracia, hablan de esa convicción, de esa seguridad en Cristo. Esas acciones hablan en voz alta de que somos hijos de Dios. Por lo mismo, perseveramos en nuestra fe en el Señor. El pastor John MacArthur, ¿cierto? Voy a leer literal versos que él como confirma esto, como lo explica. Dice: la gracia de Dios asegura nuestra perseverancia, pero esto no significa que no somos responsables de perseverar. Los creyentes no pueden adquirir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a menos que prosigan a la meta, como lo dice en Filipenses 3. Pero a medida que ellos trabajan en su salvación con temor y temblor, se encuentran con que Dios es el que produce en ellos así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que hay una parte que el creyente hace, que persevera, pero Dios mismo es el que lo hace, el que pone el querer, el que pone el hacer, el que da el sustento, el que da la fuerza. Es el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, no estamos solos. Hermanos, no estamos desamparados. El Señor está con nosotros. El Señor nos apartó. Somos hijos de Dios. Si hemos sido apartados, salvos, tenemos seguridad, no dudes, tienes seguridad. Pero una forma que se ve es porque perseveramos en el Señor. Fíjate que la perseverancia que los santos puedan llevar, ¿cierto? Da gloria y honor a Cristo. El hecho que Él mismo nos guíe a perseverar da gloria a su nombre. Jesús prometió, tú recuerdas, ¿cierto? Que iría a preparar lugar para nosotros y que volvería. Oró al Padre, ¿cierto? Padre, donde nosotros estamos, que ellos también estén. Oró, ¿cierto? Y decía al Padre que de los que me diste, ¿cierto? Los que tú me diste, yo los he cuidado y ninguno se ha perdido, salvo el que no era de los. Así que él oraba, ninguno de ellos se perderá, Señor, ninguno de ellos. Estaremos con Él, estaremos con nuestro Señor. Por lo mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo, es honrado cuando perseveramos, cuando hacemos firme nuestra vocación y elección. Es honrado. ¿Tú quieres honrar a tu Señor? No solamente con palabras, que está bien honrarlo con nuestras palabras, con nuestra adoración, con nuestra alabanza, está bien. Pero también le honramos cuando perseveramos en la fe, en la gracia que Él nos ha dado. La perseverancia, hermanos, debe ser una cosa que cuidamos constantemente, día y noche, siendo fieles a Dios. Muchas veces nosotros pensamos en que Dios es fiel y tiene la obligación de ser fiel, porque es fiel. Pero tú y yo tenemos también este deber de perseverar y ser fieles a Dios, que nos ha dado todo, que nos ha salvado, que incluso nos sostiene para perseverar, que no es nuestro, es de Él. ¿Cómo perseveramos? Como nos dice el pasaje es un llamado aquí a estar alertas y vigilantes, a los pies del Maestro, en humilde oración y súplica. No solo oración y súplica para que cubra mis necesidades, sino para que me permita perseverar.
para que me ayude a perseverar en medio de la maldad, me ayude, me permita perseverar y no enfriarme. Teniendo atención y cuidado a cada acción, conscientes de que separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Dios no podemos perseverar. No es por mis fuerzas, es pegados a nuestro Señor. Perseveramos dependiendo de Él, escuchando y clamando al Espíritu Santo que nos conduzca a perseverar en medio de esta maldad, en medio de este mundo donde se ha multiplicado la maldad, que nuestro amor no se enfríe. Por el contrario, perseveremos en la gracia de nuestro Señor. Estar firme en lo que hemos oído, en lo que creemos, como aquel hombre prudente que construye su vida, su casa sobre la roca, no sobre la arena, sobre la roca que es Cristo, sobre la verdad de su palabra, no sobre la corriente de este mundo, sobre las modas, incluso las modas cristianas, evangélicas de este mundo, sino que sobre la roca que es Cristo. ¿Cómo? Resistiendo al enemigo, resistiendo al diablo, porque dice la palabra que Él huirá de nosotros. Así que Cristo nos habla, hermano, en este pasaje de los últimos tiempos, ¿cierto? Que serán tiempos peligrosos, tiempos de persecución, tiempos de angustia, tiempos de confusión. Por habérsela multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por otro lado, algunos que no perseverarán, dando muestra con ello que no eran hijos, que no eran de nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice la palabra. Y otros perseverarán hasta el fin. No para ser salvos, sino como una muestra y testimonio, ¿cierto? Dado que son salvos, la gracia del Señor en ellos les permite perseverar. Hijos de Dios comprados por la sangre del Cordero. Perseverarán en la fe. Y esto es notorio. ¿Cómo? ¿En qué perseverarán? Perseverarán en crecer y madurar en Cristo, por medio de su palabra, por medio de su instrucción, por medio de la guía del Espíritu Santo y la revelación de su palabra en sus vidas, y ponerla en práctica y ser obedientes a ella. Perseverar en servir a otros, porque su amor no se ha enfriado. Su amor está vivo, el fuego de la gracia del Señor está vivo en ellos, está encendido, y servirán a otros. Perseverarán en la comunión con los santos, con la iglesia del Señor, comprada a precio de sangre. Permanecerán en adoración y oración constante a Dios, junto a otros creyentes. Perseverarán en ser y hacer discípulos, llevando la palabra del Señor, este mensaje de salvación a otros. Más, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare es una muestra de que ha sido salvo, comprado por la gracia del Señor. Bueno, clamemos, oremos a nuestro Dios, que nos guíe, que nos esfuerce, que nos mantenga en esta perseverancia a Él. Porque somos salvos, estamos seguros, pero hay maldad en el mundo. Pecamos, nos equivocamos, caemos, a veces retrocedemos, pero perseveremos hasta el fin. Perseveremos hasta el fin, hermanos amados. Es algo de vital importancia. Honramos al Señor cuando perseveramos. Damos testimonio de Él cuando perseveramos. Qué hermoso, hermanos, llegar al final de nuestros días habiendo perseverado al Señor. No, hemos fallado, claro, pero hemos perseverado a nuestro Señor. Que la palabra del Señor te bendiga, te haga reflexionar, nos haga reflexionar y ser consciente de que somos salvos, estamos en Cristo, por lo tanto perseveramos en Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por que nos hablas a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento. Señor, gracias, papá. Permítenos ser hacedores de tu palabra, ser oidores obedientes, Señor, y ser hacedores de tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo siga hablándonos, siga corrigiéndonos si es necesario, Señor. Que no nos enfriemos, que nuestra fe no se enfríe, por el contrario, avivemos el fuego tuyo en nosotros y perseveremos dando testimonio de que somos salvos, de que somos tus hijos, somos parte del pueblo, somos parte de la iglesia comprada con precio de sangre. Señor,
Señor, perdónanos cuando fallamos, perdónanos cuando pecamos, perdónanos cuando volvemos atrás, Padre amado. Pero gracias, gracias, porque tu mano nos sostiene, Señor. Tu mano nos sostiene. Gracias, papá. Te adoramos, te exaltamos, oh Señor, y te agradecemos, porque somos tus hijos, somos salvos, apartados, oh Señor, y podemos perseverar gracias a eso. Gracias, papá. Amén. Amén. Los hijos de Dios, los santos, perseveran en Cristo. Que el Señor te bendiga. Nos despedimos en este día adorando a nuestro Señor como corresponde. A Él le damos todo el honor. Tu amor me alcanzó, Señor. Por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mí vive tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti.
exaltamos, Señor. Te damos todo el honor a ti, Padre. Recibe nuestra adoración, Señor, en este día. Te exaltamos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día que nos regalaste, Señor, de poder adorar tu nombre, de poder bendecir tu nombre en alto, Señor. Te mereces todo el honor, Padre. Gracias, Señor.